Hello everybody and welcome to the class Prepositions of Place. Buenos días a todos y bienvenidos a la clase Preposiciones de lugar. Entre los objetivos de aprendizaje nosotros vamos a comprender oraciones simples con utilización de preposiciones de lugar, escuchar e identificar preposiciones de lugar, decir oraciones con preposiciones, escribir oraciones simples con preposiciones. Okay, before starting the class, we need to study what is a preposition of place. Antes de comenzar nuestra clase, nosotros debemos saber qué es una preposición de lugar. So, it is a word to indicate the location of an object, animal or person. Entonces, es una palabra para indicar la ubicación de un objeto, animal o persona. Eso es una preposición de lugar. Entonces, nosotros, para entender lo que es una preposición, nosotros tenemos que considerar la existencia de dos objetos. Puede ser animal o persona. En este caso voy a considerar un animal y una cosa, ¿ya? Lo primero. Ahora, tenemos aquí a un zorro, ¿cierto? The fox. Este va a ser el objeto en cuestión que se va a mover. O sea, este va a ser el animal que se va a mover, ¿ya? The fox. Y el segundo elemento, ¿cierto? La pelota es el objeto de referencia al lugar. O sea, siempre va a ser el objeto que va a estar estático, ¿ya? Va a ser la referencia de este, ¿cierto? Para nombrar la preposición, ¿ya? Este es el objeto, animal o persona que se va a mover, ¿ya? Y este permanece estático. Entonces, necesito dos elementos. El zorro, ¿cierto? The fox. Y the ball, la pelota, ¿cierto? Ahora, como este es el objeto, animal o persona que se va a mover, este va a estar acompañado de un verbo, el verbo ser o estar en su forma singular, ¿ya? Entonces nos queda is. Les recuerdo, siempre el objeto, animal o persona que se va a mover es el que lleva el verbo, ¿ya? The fox is. El zorro está, ¿cierto? Está. Una vez que comprendamos estos conceptos, la ubicación de estos conceptos, ¿cierto? Vamos a poder utilizar nuestra preposición de lugar, que se ubica en el espacio restante, ¿cierto? Entre estos dos elementos. Ahí se va a ubicar nuestra preposición. Y nos quedaría de esta forma. The fox is next to the ball. El zorro está al lado de. Esta es la preposición, ¿cierto? Next to. ¿Al lado de qué? Y este es el objeto de referencia, ¿cierto? A la posición del objeto que hablamos, ¿cierto? Persona, animal o cosa. Este es el objeto. Entonces, the fox is next to the ball. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo dos objetos que se mueven, ¿cierto? En este caso, dos animales que se van a mover. Nos va a ocurrir lo siguiente, ¿cierto? Conservamos el mismo objeto de referencia, que es la bola, ¿cierto? Pero ahora el zorro cambia a plural, porque es más de uno, son más de uno, ¿cierto? Nos queda the foxes, ¿cierto? Le voy a agregar la S, ¿ya? ES, para hacerlo plural, más de uno. Ahora, como tenemos fox convertido a plural, ¿cierto? Foxes, el verbo to be va a cambiar, ya no va a ser is, ¿cierto? No puede ser is ya, porque este es singular, es para un solo objeto. Y ahora, como tenemos más de uno, tenemos que utilizar el verbo are, ¿cierto? Están, y nos queda plural. O sea, sustantivo plural, verbo plural. Sustantivo singular, verbo singular, ¿ya? Y el objeto de referencia es el mismo, the ball. Ahora lo único que nos queda es la preposición del lugar, ya que es la misma que está acá arriba, vamos a usar la misma. Entonces nos queda the foxes are next to the ball. O sea, los zorros están al lado de la pelota, ¿ya? En resumen, el primer objeto, animal o persona, es el que se va a mover, ¿ya? El que va a cambiar de posición. Y el segundo elemento, ¿cierto? Es la referencia del lugar
en donde este elemento se va a ubicar. ¿Ya? Ok, examples. Say and repeat the following examples. Es ideal que usted pueda repetir conmigo los siguientes ejemplos, ¿ya? Para estudiar las preposiciones del lugar. ¿Ya? Comencemos. Ok. In. Esta es la primera preposición, ¿cierto? Significa dentro, ¿cierto? O en, ¿ya? Pero es más común como dentro, ¿ya? Ese es su verdadero significado, dentro. Entonces el ejemplo nos quedaría de esta forma. The dog is in the house. O sea, como vimos anteriormente, the dog es el elemento que se mueve, ¿ya? Y al ser el elemento que se mueve, va acompañado del verbo, ¿ya? En su forma singular. Is, está, ¿cierto? Y the house es el elemento de referencia, ¿ya? Al lugar donde este elemento se mueve, ¿ya? The house. O sea, este elemento no se mueve, es estático, como ya dijimos anteriormente. Y nos queda the dog is in the house. El perro está en la casa o está dentro de la casa, ¿ya? Next example. Siguiente ejemplo. On, que significa sobre, ¿ya? Y nos queda el ejemplo the dog is on the house. El perro está sobre la casa, ¿cierto? Claramente lo muestra la imagen, ¿ya? The dog is on the house. Next, under, ¿cierto? Como lo dice la imagen, ¿cierto? Como nos muestra la imagen de referencia, under sería debajo, ¿ya? Y el ejemplo nos queda the dog is under the house. The dog is under the house. Es ideal que usted repita conmigo las oraciones, ¿ya? The dog is under the house. El perro está debajo de la casa. We continue with in front of, ¿cierto? La imagen nos dice que el perro está enfrente de la casa, ¿ya? Porque es el perro quien se mueve. La casa siempre está estática. In front of. Y el ejemplo nos queda de esta forma. The dog is in front of the house. El perro está al frente o enfrente de la casa, ¿ya? The dog is in front of the house. Ok, let's continue. Behind, ¿cierto? El perro está detrás. Behind. Y el ejemplo nos queda. The dog is behind the house. El perro está detrás de la casa. The dog is behind the house. Next to. Como lo dice la imagen claramente, el perro está al lado de la casa. Y el ejemplo nos queda. The dog is next to the house. The dog is next to the house. El perro está al lado de la casa, ¿cierto? Ok, next. Between, ¿cierto? Como nos dice la imagen, claramente el perro se encuentra entre dos objetos, o sea, entre dos casas. Y el ejemplo nos queda de esta forma. The dog is between the houses. Y aquí hay una excepción, porque como el perro está entre dos objetos, entonces nuestro sustantivo, casas, se convierte al plural, ¿cierto? Casas, claramente, porque está entre dos objetos. The dog is between the houses. Y le agrego la S al final de la palabra, para convertirlo en plural. A diferencia de todos los ejemplos anteriores, ¿cierto? Que terminan en house, porque es una sola casa, ¿ya? Y aquí nos queda the dog is between the houses, ¿ya? Ok, exercise. Find the animals according to the prepositions. Point or match the sentences with the correct object or animal. ¿Qué es lo que va a hacer usted acá? Usted va a encontrar a los animales de acuerdo a las preposiciones que se le dan. Usted puede hacer dos cosas: apuntar o unir las oraciones con el objeto correcto, ¿ya? O animal, ¿ya? For example, the panda is next to the rabbit. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Reconozco primero los elementos que
están en la oración. The panda, ¿cierto? Y rabbit. Y después la preposición next to. The panda. ¿Será este panda? ¿Será este? Entonces si yo logro identificar dónde está ubicado el animal al que hago referencia, lo apunto. O puedo unirlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a unir? Yo voy a descargar esta plantilla, ¿cierto? Esto es una plantilla de PowerPoint que va a estar disponible en mis cuadernos, en WebClass, ¿ya? O también como recurso dentro de la planificación. Ahí pueden descargar estas plantillas de PowerPoint para poder trabajar en sus casas, ¿ya? Entonces, the panda is next to the rabbit. Next, the train is under the dog. ¿Cierto? Si ya identifico the train, si yo sé qué es lo que es, eso me da una gran pista de dónde está el objeto del que hablo. ¿Ya? The rabbit is between the bears. ¿Ya? Ok. The robot is on the library. The robot is on the library. Entonces yo aquí tengo que ubicar ese objeto. The robot. ¿Qué será? ¿Y dónde estará ubicado? ¿Cierto? De acuerdo a la descripción que me acaban de dar. Next, the bike is in front of the library. The bike is in front of the library. ¿Ya? Next, the clown is in the box. The clown is in the box. Pueden apoyarse en sus diccionarios para buscar las palabras que ustedes no conozcan. ¿Ya? Next, the rocket is behind the clown. The rocket is behind the clown. Okay, another exercise. Otro ejercicio. Write 4 sentences using prepositions of place. ¿Qué va a hacer usted acá? Va a escribir 4 oraciones utilizando preposiciones de lugar. Usted puede imprimir esta plantilla que va a estar disponible en mis cuadernos, en WebClass, o como recurso de la clase en la planificación, ¿ya? Aquí les dejo un ejemplo. Example, the panda is on the bed. Claramente usé el panda que está acá, ¿cierto? Con el respectivo verbo, ¿cierto? Cero estar en singular, más la preposición on. O sea, el panda está sobre, claramente, ¿cierto? Y el objeto de referencia, la cama, the bed. The panda is on the bed. Okay. Exercise. Listen to the description and write the correct number. ¿Qué es lo que va a hacer usted acá? Usted va a escuchar unas oraciones, ¿cierto? Va a identificar la preposición y va a escribir el número que corresponde. Por ejemplo, si yo digo the fox is on the ball, yo escucho, identifico esa preposición on, ¿cierto? Y trato de escribir mi número en la casilla que corresponda, ¿ya? Por ejemplo, si yo creo que esto es on, ¿cierto? Esta descripción, the fox is on the ball, aquí voy a escribir número 1, ¿ya? Si yo digo number 1, the fox is on the ball, escribo número 1 acá. Si yo creo que esa es la preposición correcta, ¿ya? Comenzamos. Number 1, the fox is under the ball. I say again, repito. The fox is under the ball. Number 2, número 2. The fox is on the ball. Repito, the fox is on the ball. Number 3, número 3. The fox is in the ball. Repito, the fox is in the ball. Number 4, número 4. The fox is between the balls. Repito, the fox is between the balls. Number 5, número 5. The fox is next to the ball. Repito, the fox
is next to the ball. Number 6. Número 6. The fox is behind the ball. Repito. The fox is behind the ball. Number 7. The fox is in front of the ball. Repito. The fox is in front of the ball. Okay, this is it. Thank you for your attention. See you soon. Muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto. Mr. Luis Antonio Sangüesa.